Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al proyecto número 13 y al último de esta serie de Aprende Python conmigo, en la cual vamos a hacer un poquito de programación orientada a objetos. Concretamente lo que vamos a hacer es crear una biblioteca y nos va a servir este proyecto pues simplemente para aprender un poquito qué es este tipo de programación y cuáles son sus fundamentos. Así que vamos allá. Bien, para empezar voy a daros pues una especie de definición muy básica de lo que es la programación orientada a objetos. Es simplemente un paradigma de programación, es decir, pues una manera de programar en la que se organiza el código en clases y objetos. Es decir, en lugar de escribir funciones y variables un poco sueltas, aquí lo que hacemos es crear clases que van a servir como plantillas para crear objetos a posteriori que van a tener ciertas características y comportamientos propios. Entonces, nosotros primero, como vamos a crear una biblioteca, tenemos que crear la clase libro, ¿ok? Una clase siempre viene igual, ¿vale? Es simplemente el class en minúsculas y luego a lo que tú te quieres referir, que en general siempre suele ser la primera en mayúscula y luego evidentemente pues depende del contexto de lo que quieras crear, ¿no? Una clase, como en este caso libro, es esta plantilla modelo a partir del cual nosotros vamos a crear múltiples objetos que van a tener características similares. Entonces, vamos a ir empezando con lo que viene siendo aquí lo que antes nosotros llamábamos una función. Esto en programación orientada a objetos no se llama función, sino lo que se llama es método, ¿ok? Y lo que hay dentro de cada uno de estos métodos no son variables como tal, sino que lo llamamos atributos, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué significa esto de init? Init es una característica especial que lo que hace es que nos va a ahorrar tener que inicializar los atributos, estos de aquí, manualmente. Concretamente esto se llama el método del constructor y el init se pone así siempre, es decir, se tiene que poner obligatoriamente porque el objetivo no es más que inicializar los atributos del objeto sin tener la necesidad de hacerlo manualmente. Vale, pero os podéis preguntar, ¿y ahora qué es el self? ¿Por qué realmente el self está aquí con un punto y luego con cada uno de los parámetros, ¿no?, que nosotros queremos indicar? Pues el self realmente lo que hace es una referencia a la propia instancia del objeto que vamos a crear más tarde. Esto quizás ahora no lo entendéis mucho, pero ya veréis cuando avancemos un poquito en el código os iré explicando un poco mejor para qué funciona esto y por qué siempre se tiene que poner a la hora de crear nuestro método del constructor con init, siempre se tiene que poner como el primero y luego pues todos aquellos que nosotros vayamos definiendo aquí como atributos. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es crear otro método que simplemente va a mostrar la información del libro. Esto ya es algo un poco más normal porque el método del constructor ya lo hemos aplicado primeramente, que es siempre lo que se tiene que hacer, y ahora pues queremos recordar, no es una función sino que ahora es un método en el cual lo que vamos a hacer es mostrar la información de nuestro libro. Siempre tenemos que pasarle como parámetro el self y aquí podemos ya hacer un print en el cual nosotros nos indiquemos el título, el autor, el género y el año, siempre indicándolo con un self punto, ¿ok? Perfecto, ya lo que vamos a hacer es crear las instancias, ¿vale? Que es esto que llamamos aquí, ¿vale? Lo vamos a llamar instancias de nuestra clase libro. Sin el init nosotros no podríamos definir todos los atributos de esta manera, ¿ok? Sino que lo tendríamos que hacer de esta manera. Si nosotros no pusiésemos el método del constructor, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos definir uno de los libros, el libro 1, tendríamos que indicarle por separado el título, el autor, el género y el año. Sin embargo, esto, como veis, va a generar muchas líneas de código que se podrían simplificar solo en una. De esta manera, nosotros le indicamos a nuestra instancia, le indicamos la clase a la que queremos que pertenezca y aquí simplemente le ponemos toda la información, que en este caso es título, autor, género y año, que lo tenemos indicado aquí, ¿vale? Es por ello que es tan importante el método del constructor, el cual siempre va a tener que venir con el init de esta manera y luego con un self, ¿vale? Bien, pues de esta manera vamos a crear estas dos instancias y vamos a seguir con nuestro código. Perfecto, pues vamos a seguir con nuestro código y lo que podemos hacer ya es, como estas instancias que hemos creado aquí las hemos asignado a la clase libro, ahora nosotros podemos simplemente utilizar alguna de las funciones, que recordar que no son funciones, son atributos de la propia clase que le hemos asignado. En este caso, mostrar información, de tal manera que nos pondría simplemente este print y nos diría cuáles son título, autor, género y año de cada libro. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es un pasito más allá y es que vamos a hablar tanto de la herencia como más tarde del polimorfismo. La herencia es un mecanismo que permite que una clase
que vamos a llamar subclase pueda heredar atributos y métodos de otra clase superior, o de la clase padre, por así decirlo, de tal manera que podemos reutilizar código y evitar repeticiones innecesarias. Por ejemplo, aquí hemos creado otra clase, que en este caso será una subclase, aunque realmente la sintaxis es igual, que vamos a llamar libro digital. Ella en la que nosotros vamos a pasar aquí, ¿vale?, la propia clase libro. Esto lo que va a hacer es que nos herede básicamente los atributos que nosotros teníamos aquí, que eran estos, de tal manera que no hace falta incluirlos de nuevo. Y lo que podríamos hacer, por ejemplo, es añadir alguna otra funcionalidad como la que estamos poniendo aquí, que es el self.formato, que simplemente va a ser un nuevo atributo que lo van a tener solo los libros digitales. Por eso estamos creando una subclase con lo que llamamos silencio. Evidentemente tenemos que saber que también va a heredar el método de mostrar información. Además también tenemos que añadir siempre el código, ¿vale?, la línea de código con el super, además del punto init. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es simplemente llamar al constructor de la clase base, que es libro. Es decir, permite que no haga falta que nosotros tengamos que poner de nuevo los atributos como self título, self autor, etc. Es decir, realmente no solo basta con que nosotros le indiquemos la propia de dónde viene aquí esta clase nueva que hemos creado, sino que además tenemos que añadirle evidentemente nuestra función de constructor y la línea de código con el super. Perfecto, pero ahora, como os he comentado, también íbamos a ver un nuevo concepto que es el llamado polimorfismo. Y es que lo que nosotros ahora nos podríamos preguntar es, vale, nosotros también queremos heredar, como hemos comentado, el método de mostrar información. Perfecto, sin embargo, si nosotros lo añadimos, o sea, si lo añadimos sin más, lo que ocurriría es que aquí no nos pondría un nuevo atributo que nosotros hemos añadido al libro digital, que es el formato. Por lo tanto, nosotros tenemos que volver a básicamente incluir la información de super con el mostrar información, ¿vale?, que es el método que tenemos aquí, y de esta manera podemos hacer otro print en el cual se va a añadir, aparte de todo lo que tenemos aquí, nos va a poner el formato de nuestro libro digital. Perfecto, pues ahora para seguir complementando nuestro código vamos a crear otra subclase, en este caso simplemente para libros físicos, de manera que, como veis, vamos a hacer exactamente lo mismo. Le asignamos, le decimos a esta subclase que tome básicamente la clase libro como padre, como clase padre. Volvemos a pasarle tanto con herencia como polimorfismo todos los atributos que nosotros queremos que tenga, y además le añadimos un nuevo atributo que sea self páginas. Y de nuevo con el polimorfismo lo que vamos a hacer es decirle que, oye, además de el mostrar información que nosotros teníamos aquí de nuestra clase padre, nosotros queremos que también le indique las páginas. Perfecto, esto es igual que lo que hemos visto con los libros digitales. Y ahora lo que vamos a hacer es crear instancias, ¿vale? Como hemos creado aquí instancias normales que simplemente vienen de los libros que son normales, aunque realmente ahora siempre vamos a calificarlos como digitales o físicos, pues ahora vamos a hacerlo con libro digital 1 y libro físico 1, de tal manera que nosotros le pasamos la propia subclase que tenemos aquí, que ya la propia subclase va a tomar información de la clase. Entonces, aquí en este caso lo que tendremos que añadir evidentemente es el nuevo parámetro que nosotros le estamos poniendo. En este caso hemos hablado del formato, pues vamos a poner PDF, y en el caso de las páginas pues vamos a añadirle que son 1178. Perfecto. Además, como os he comentado, que se me ha olvidado, también quería veros qué ocurriría si nosotros no usásemos el método de self, porque os explica un poquito para qué sirve el método de constructor, pero quizás no tanto para qué sirve el self. Si nosotros, como pone aquí, no lo usamos, no podríamos acceder a los atributos de la clase, no sabría exactamente a cuál corresponde. ¿Por qué? Pues porque cada objeto tiene sus atributos y sus métodos, y self es lo que permite acceder a cada uno de ellos de manera automática. Así que si nosotros, por ejemplo, creamos aquí la clase libro sin self que me invento y nosotros utilizamos el método del constructor, pero no utilizamos aquí y no ponemos aquí un self, como no está como primer argumento, nosotros no podríamos añadir de esta manera, ya que tendríamos que poner aquí un self, ¿vale? Pero este self nunca funcionaría porque nosotros no lo hemos indicado como primer argumento, de manera que nosotros luego no podríamos crear las instancias como estamos creando de esta manera.
Perfecto, pues ahora que ya hemos explicado un poquito lo básico, vamos a darle un poco de sentido al proyecto, por lo que lo primero que tenemos que hacer para ello es crear la clase biblioteca, que es lo que nosotros realmente tenemos como objetivo final. Para ello volvemos a utilizar método de constructor, en este caso no vamos a pasar ningún parámetro más que no sea, ningún argumento más que no sea el self. Y lo que vamos a indicar, que por cierto, como veis, lo que antes definíamos como parámetros ahora son argumentos, volvemos a poner un self.libros y aquí lo que vamos a hacer es simplemente crear una lista vacía, ¿vale? Esto va a ser una lista vacía de libros, a lo cual nosotros luego vamos a ir, como viene aquí, con esta función que recordar no es una función, sino que lo que nosotros llamamos a esto son métodos. Cada método va a tener sus atributos, recordarlo, de tal manera que nosotros vamos a crear el método de agregar libros, que va a tener, como siempre que indicamos un self, como primer argumento el self y luego el libro que nosotros realmente queramos añadir. De tal manera que a esta lista vacía, ya si llevamos a esta función, simplemente queremos que, como en Python normal, siempre poniendo primero, ya lo veis, el self punto y ya lo que quieras, self.libro, punto append el libro concreto que nosotros estemos añadiendo, ¿vale? Esto es básicamente el Python normal que ya conocéis si habéis llegado hasta aquí, y simplemente vamos a hacer un print de que este ha sido el libro que hemos añadido a la biblioteca, ¿vale? Que no es más que, como veis, estamos siempre haciendo referencia a este atributo del método. Para eliminar un libro, pues exactamente lo mismo. Lo que pasa que ahora lo que nosotros vamos a hacer pues es un simple condicional que, si en efecto el libro que nosotros estamos diciendo de eliminar está dentro de nuestra biblioteca, que va a ser esta lista de aquí, pues que haga un remove, que lo quite. Sin embargo, si no, pues simplemente vamos a indicarle con un else que ese libro no está en la biblioteca. Bien, pues vamos a seguir creando nuevos métodos. En este caso lo que nosotros vamos a querer es un método que permita buscar un libro concreto, en este caso por título, de manera que hacemos un bucle for simplemente para que busque en toda esta lista que ya no está vacía de libros que nosotros tenemos de nuestra biblioteca cada uno de estos libros por el título. Entonces, si el libro con el punto título le añadimos un punto lower para que no importe las mayúsculas, es igual que lo que nosotros hemos introducido, ¿vale? Como el título, simplemente vamos a decir un print que hemos encontrado el libro, vamos a hacer que nos muestre la información y simplemente vamos a hacerle un return para que pare de iterar. En el caso de que no se encuentre el for, simplemente hacemos un print de que ese libro con cierto título no se encuentra en la biblioteca. Y vamos a hacer una más simplemente para poder mostrar todos los libros que nosotros tengamos. Si no hay ningún libro, si esta lista está vacía, pues lo ponemos que la biblioteca está vacía. Y si no, simplemente hacemos un print de libros en la biblioteca y ya en la línea siguiente hacemos un for libro y self libros y mostramos la información de todos los que tenemos actualmente. Sin embargo, puede que os estéis preguntando por qué toda esta información está en gris, ¿no? Bueno, esto es fácil, ¿no? Porque realmente en esta clase que nosotros estamos definiendo, el mostrar información y el punto título no lo estamos definiendo en ninguna parte. ¿Por qué? Pues porque realmente es información que nosotros hemos definido aquí, en las clases de arriba. Pues bien, para que nosotros podamos acceder de otra clase a pues, atributos, a métodos de otros, simplemente lo que hacemos es, evidentemente primero creamos nuestra propia instancia de biblioteca, a la que vamos a llamar mi biblioteca, y ahora es como vamos a poder ver que nosotros podemos hacer cualquiera de las funcionalidades que hemos definido aquí, de cualquiera de estos métodos, simplemente llamando a la instancia, punto con el método, en este caso agregar libro, y aquí es donde nosotros lo que le estamos pasando es simplemente el objeto de libro 1 de la instancia que hemos creado aquí, ¿vale? Nosotros aquí ya, como este libro 1 va a depender del libro, nosotros ya le estamos dando acceso, por así decirlo, a esa clase que no es la clase padre y nada, porque clase biblioteca no es una subclase. Simplemente le estamos permitiendo que acceda a todo lo que hemos ido creando aquí, ¿vale? En la clase de libro. De esta manera, pues simplemente vamos a agregar todos los libros de las instancias que hemos creado y vamos a mostrar los libros de todo lo que tengamos en nuestra biblioteca, porque en este caso sí que sí, nosotros podemos tener la información aquí gracias a la lista que hemos creado. En este caso finalmente también vamos a buscar un libro por título. Hecatombe, si habéis estado atento al código, no lo hemos escrito, por lo tanto nos va a dar un error porque no existe, pero
De esta manera podéis ver un poquito todos los ejemplos que hemos ido creando, y vamos a ver ahora cómo funciona nuestro código. Perfecto, pues si nosotros ejecutamos nuestro código, lo primero que vamos a obtener son los dos primeros libros que hemos obtenido, en la cual simplemente los hemos llamado para que pueda mostrar su información aquí, de tal manera que son estos dos de aquí, el de 100 años de soledad y el de 1984, los tenemos aquí, perfecto. Y ahora aquí ya sí que sí nos tenemos que ir abajo del todo, al momento en el que hemos decidido agregar a nuestra biblioteca los 4 libros que hemos creado, tanto los dos primeros como el digital y el físico, están aquí creados, ¿vale? Como podéis ver aquí, nos ha indicado que los 4 libros se han agregado a la biblioteca satisfactoriamente. Y a continuación le hemos dicho que nos muestre todos los libros que tenemos. Como los acabamos de agregar, hemos dicho que nos ponga primero un print de qué libros son los que nosotros tenemos en la biblioteca, aquí, qué libros son los que tenemos en la biblioteca, y que nos muestre la información de ellos. Perfecto, pues aquí tenemos los dos primeros. El tercero, que si recordáis, era el que está en digital, y por ello aquí nos pone la línea siguiente formato PDF, porque así lo hemos definido nosotros, ¿vale? Hemos hecho aquí que haya un print con el formato en la línea a continuación, y lo mismo con el físico, ¿vale? Simplemente que haga un print de las páginas que tiene el propio libro físico. Y ya para terminar, simplemente le hemos dicho que busque un libro por título, en este caso 100 años de soledad. Como el libro lo ha encontrado, porque lo hemos indicado aquí, que nos ponga que el propio libro se ha encontrado en el buscar libro, pues nos lo va a indicar, el libro encontrado, este de aquí. Y en el caso de Hecatombe, pues es un libro que no hemos añadido en ningún momento, por lo que nos dice que no está en la biblioteca. Así que espero que os haya gustado y que os haya quedado un poco claro. Realmente creo que esto es un poquito complicado de entender de primeras, porque no es nada parecido a todo el Python que hemos ido viendo y trabajando en proyectos anteriores. Pero bueno, espero que os haya servido, que os haya gustado esta serie, y para los que os hayáis quedado hasta el final, pues muchísimas gracias, de verdad. No es que vaya a parar completamente de hacer cosas en Python, es simplemente que ya he decidido que voy a empezar un camino en el mundo del análisis de datos, y por lo tanto pues me toca ver otro tipo de tecnologías que iré también publicando aquí. Seguidamente iremos con SQL, y bueno, pues también evidentemente a posteriori iremos trabajando en Python con bibliotecas muy importantes para análisis de datos como son Pandas o NumPy. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.